Hola amigas, ¿cómo están? Pues estamos muy felices de estar aquí en A los 50, ni santas ni perfectas. ¿Cómo estás, Cris? Qué gusto saludarte. Emocionada del nuevo tema que traemos hoy. Pero antes de arrancarme, porque luego me voy como hilo de media, quiero decirles que nos escriban sus casos a el correo nisantasniperfectaspodcast@gmail.com para que vayamos cada vez siendo más y más la comunidad con casos interesantísimos y padrísimos que nos están mandando y para poder crecer juntas. Y aparte recuerda que también nos puedes escuchar en Spotify, en Apple Music, en YouTube, en Amazon Music y en YouTube. Si te gusta, pues puedes suscribirte, apretarle a la campanita e invitar a otras personas a que también nos escuchen. Así es, así que... Oye, hoy... Ay, no, Cris, es que me gusta. El tema de hoy. Sabiduría ancestral, chamanismo, medicina tradicional y herbolaria. Mis hijos dicen que yo soy bruja con eso. Yo siempre ando usando esas cosas y la verdad es que sí he tenido buenas experiencias, ¿eh? Buenas experiencias. Sí, yo me nombro a mí misma bruja. No necesito que nadie me diga. Pues fíjate que antes era como, ay, no me digan eso, ¿no? Sí, claro, era ofensivo. Ahora digo, sí, la verdad sí. Sí prefiero usar todas las alternativas, sobre todo hablando de pues, herbolaria y todo eso. Sí prefiero esas alternativas antes de usar medicamentos. Aunque, obvio, aclaro cuando que no estoy se ofrece, en contra de los se medicamentos. usan, sí. Bueno, a ver, les voy a leer el primer caso. Dice... Hola, Ale y Cris. Me llamo Isabel y tengo 53 años. Vivo en Guanajuato y esta historia que les voy a contar no es mía, sino de mi abuela. Esto le sucedió a ella y a mi tío más cercano y decidió contárselo a mi mamá. Ella trabajaba como enfermera en el Centro de Salud Rural de Chiapas, lugar donde nacieron y crecieron todos mis tíos, entre ellos mi mamá. Ella siempre fue muy recta. Era religiosa, pero confiaba plenamente en la ciencia, hasta que hubo un suceso que la cambió por completo. Mi tío Alfredo, el más joven, se enfermó. Le daban unas fiebres altísimas, se le entumían las manos y ningún doctor encontraba qué tenía. Mi abuela ya estaba desesperada porque cada día lo notaba más débil. Una vecina del pueblo la escuchó cuando se lo contaba a un doctor buscando opinión y al salir se acercó a ella y le dijo, llévalo con don Jacinto, el curandero del monte. Ella al principio se lo tomó como un insulto, pero después de días, sin respuesta, decidió intentar con lo último de las posibilidades. Un vecino de ella la ayudó a transportar a mi tío junto con ella, porque el monte quedaba como a 1 hora y media de donde ellos vivían. Cuenta que el hombre no le pidió dinero ni le prometió milagros. Simplemente le dijo que su hijo traía una pena atorada en el cuerpo. Y empezó a hacerle limpias con hierbas, a darle tés de raíz de jengibre y corteza, entre otras cosas. Ella solo rezó y rezó, esperando a que algo salvara la vida de su hijo. Pero lo sorprendente fue que a la semana mi tío empezó a mejorar. Bajó la fiebre, volvió a comer, hasta recuperó el color. Mi abuela no le creía, pero ella sabía que había sido la medicina herbal que aquel señor le había dado. Mi tío se recuperó sin problemas y mi mamá cuenta que desde entonces ella decidió estudiar herbolaria y medicina tradicional. Y muchas de las recetas se las pasó a mi mamá, donde hoy inclusive me sé algunas para varios dolores. Les mando un abrazo grande y mucha salud para ustedes. Isabel, pues mándanos las recetas. Sí. O deberías de hacerte un ebook o algo así, sí, no los vendes porque un ebook, porque las demás brujas de México queremos esa sabiduría. Fíjate que yo acabo de comprar un recetario de medicina herbolaria. Es que yo sí soy súper creyente de todo eso. Pues es que yo pienso que no es un acto de fe. No es que creas o no creas, es que es química.
Y es que las hierbas y las plantas y las flores y los frutos y todo tiene un efecto químico en tu cuerpo. Pero la sabiduría ancestral está en saber cuál hierba corresponde a qué situación que estés teniendo para que entonces que lo sepas preparar y que lo sepas usar en la concentración correcta, etcétera, para que de verdad tenga el efecto correspondiente. Tan es así que yo me acuerdo que mi pediatra una vez me dijo, no le estés dando esas agüitas. Es agüita, primero me decía, es una agüita. Pero luego me dijo, no le des eso porque no sabemos qué efecto tiene en el cuerpo, porque finalmente es química. Por eso también entendí, dije, claro, es que todo es química. Y o sea, todo hace una química con tu cuerpo y todo tiene un efecto. Entonces, nada más saberlo guiar. Y ahí es donde está la sabiduría de los chamanes y de la herbolaria y todo eso de que te escuchas para saber qué darle a la persona. Además del conocimiento, por supuesto. Y sí, algunas, no sé, o sea, yo, ¿sabes con qué aprendí muchísimo? Con los aceites esenciales. Uh-huh. Con eso aprendí muchísimo porque ya, no, pues que el orégano es un antibiótico natural y que la manzanilla desinflama y que el limón ayuda con la energía. O sea, hay muchas cosas que además son bien sencillas. Ay, sí. Que empiezas a utilizarlas y de verdad sí ves la diferencia. Sí. A ver, esto no implica que cuando ya estás enfermo pues tengas que ir al doctor pero fíjate, yo me enfermaba de la garganta, pero cañoncísimo, ¿eh? Y yo hice dos cosas, porque la garganta es cosas que no puedes decir, o que no te atreves a decir, o que no te atreves a expresar. Ese es por un lado. Por otro lado, también creo que ya mi garganta tenía un montón de... O sea, como que a cada rato me estaba yo enfermando y a cada rato me tomaba antibiótico. Entonces ya estabas madreadita con los antibióticos. Pues, más que nada que, oye, pues sí te compone el antibiótico en un 2x3, ya estás bien de la garganta, pero el estómago y otras cosas trae otras consecuencias. Y cuando realmente necesitas un antibiótico, pues resulta que ya no te hace el mismo efecto, ¿no? Claro. Entonces no te creas que me encantaba tomar antibiótico, pero te lo juro, yo creo que 2 o 3 veces al año yo tomaba antibiótico para la garganta. Era muchísimo. Bueno, ya hasta me sabía los antibióticos. Ya ni le hablaba al doctor para evitarme la consulta, pero ese además está pésimo, ¿no? Sí, claro. Total que empecé a hacer, o sea, entré a lo de los aceites. Hasta hoy los traje para que vieran mis aceites porque por ejemplo, me da claridad mental. ¿Y esos también te los tomas? O sea, en cápsula. También, porque por ejemplo, bueno, hay algunos, ¿no? Por ejemplo, el limón. Sí. El orégano, ¿no? O sea, hay cosas. Hay unos que sí. Para la garganta es limón, orégano, y ahí tengo la receta, ¿no? Entonces, haz de cuenta que le pones gotitas con aceite vehicular y me la estaba tomando. Que obviamente a veces te da desconfianza, sobre todo en mi casa, ya sabes, mi Pepe Grillo, que siempre, ¿cómo te estás tomando eso si no sabes? A ver, o sea, ver, yo sé que hay cosas, ¿no? O sea, que sí tienen la calidad para tomarse. Hay cosas que otras no te puedes tomar. No, claro. Pero bueno, también tienes que ser consciente de ver qué te tomas y qué no. Pero me empecé a tomar mis cápsulas cada vez que me enfermaba o que empezaba a sentir que me enfermaba de la garganta. Sí. Me tomaba la cápsula y ya. Y obviamente también trabajé con esta parte de qué no estaba que no estabas decir, diciendo, ¿no? Porque tiene que ver una cosa con la otra. Déjame, antes de que cuentes el otro caso, contarte qué me pasó. Pues resulta que un día, o sea, tuve una situación familiar muy fea, ¿no? Y me quedé así como, ¿no? Ay, o sea, que no puedes decir todo lo que quisieras decir, ¿no? Y de repente, Ale, es que tú no vas a creer, empezó mi garganta a llenarse, no, así, a llenarse de pus blanca. Así, totalmente. Haz de cuenta que tenía yo toda la garganta cubierta como si fuera nieve blanca en toda la garganta. ¿Cómo crees? Y no podía tragar, no podía hacer, o sea, una fiebre, hacía años, porque sí me enfermaba de la garganta, pero nunca me daba ya calentura. No, una fiebre. Y dije, esto no puede ser posible. Y que le hablo a mi bruja mayor, tengo también una bruja mayor, y le digo, oye, porfa, a distancia, ¿eh? Sí. A distancia me dio la terapia. Sí. Una terapia energética con una amiga que se llama Claudia, que es buenísima.
Y me empezó a dar, obviamente, en ese momento sí empecé a tomar antibiótico, pero el antibiótico no me hizo como 2, 3 días, hasta que por eso le hablé a mi amiga. Dijiste, necesito otro empujón por Sí, otro lado. Sí, y de verdad le hablé, al día siguiente no tenía nada. Qué o sea, bárbara. iba desapareciendo. Fue mágico, o sea, Sí. y ahí es donde te das cuenta que el cuerpo también, la energía y todo va respondiendo y reaccionando a cosas que te suceden, que tú dices, ay, ¿qué tiene que ver el dolor de garganta con el pleito familiar que no pude decir, que no pude opinar? No, bueno, tiene todo que ver. Todo que ver, Sí, todo que ver. Entonces, no quiere decir que no vas a vivir cosas y no quiere decir que eso no lo ibas a tener que solucionar de alguna manera, pero lo más importante es que lo soluciones adentro. O sea, que adentro digas, a ver, ¿qué pasó? ¿Cómo me sentí? ¿Cómo puedo verlo yo desde otro punto de vista? ¿Qué puedo hacer o qué no puedo hacer? Porque hay veces que ni siquiera tienes que hacer afuera nada, ¿no? Sí, tienes que esperar o que tienes que resolver adentro. Sí. Entonces, sí fue como mágico. O sea, yo por eso este rollo de la sabiduría ancestral, del chamanismo, de la herbolaria, de los rollos energéticos, a mí me vibran muchísimo. A mí también, para mí, son lo mío, ¿eh? Te voy a contar primero el otro caso. Dice, queridas Cris y Ale, hace poco descubrí su podcast. Antes no creía en las casualidades ni en mensajes del universo. Sin embargo, algo que me pasó me hizo cambiar completamente de opinión. Es la historia que quiero contarles. Antes de iniciar mencionaba que yo no creía en esto, pero ahora siento que escucharlas es como un mensaje del universo o de la vida para encontrar un espacio donde me siento escuchada y apapachada desde lejos. ¡Ay, qué linda eres! Gracias. Oye, pero además, gracias. Bueno, ahorita... Qué honor ser representantes del universo para Laura, dice aquí. Me llamo Laura. Sí. Me llamo Laura, tengo 53 años y vivo en San Luis Potosí. Hace unos años perdí a mi esposo. Fue repentino, de un día para otro. Fue de un infarto y no hubo nada que hacer. Yo estaba destrozada y con la tristeza llegaron los dolores. Me empezó a doler el estómago de una manera que no se imaginan. Era un dolor que me tiraba al suelo, que me dejaba sin fuerzas, que parecía no tener explicación. Fui con médicos, me hicieron estudios y más estudios, y todos decían lo mismo, que todo estaba bien. Ninguno encontraba nada anormal dentro de mí, pero yo sabía que no estaba bien. El dolor no era imaginario y me frustraba no tener respuestas. Me sentía atrapada en mi propio cuerpo. Un día una amiga muy cercana, viendo lo mal que estaba, me sugirió buscar respuestas por fuera. Ella conocía a un chamán y me pedía que fuera con él para que me curara. Yo dudé muchísimo, pero al final la desesperación y la necesidad de sentir alivio me hicieron ir. Ella me llevó a un lugar fuera de la ciudad, casi como un pequeño pueblo donde el pavimento escaseaba y había mucha maleza. El chamán nos recibió con una calma que me impresionó. No era nada ostentoso. Un cuartito con plantas colgadas, un aroma a humo y tierra, y él sentado sonriéndome. Me preguntó qué sentía y yo empecé a contarle todo, desde la muerte de mi esposo hasta el dolor insoportable en el estómago. Me escuchó en todo momento sin interrumpirme y cuando terminé solo se levantó y comenzó a juntar algunas hierbas, hojas y otras cosas en una pequeña olla. Al final hizo un pequeño té. Me pidió respirar hondo mientras me hacía una limpia con humo y me dijo algo que nunca olvidaré. Tu cuerpo está cargando lo que tu corazón no soltó. Vamos a ayudarle a liberar eso. No sé si fue el té, el humo o simplemente sentirme escuchada de verdad, pero después de esa sesión sentí un alivio que no había tenido en meses. Empecé a sentirme mucho mejor y el dolor desapareció. Hoy, cuando alguien me pregunta si creo en los chamanes, digo que sí, pero no por magia, sino porque a veces necesitamos que alguien nos escuche, nos acompañe y nos enseñe a reconectar con nosotros mismos. Aprendí que sanar también significa permitirnos vivir después de perder a alguien que amamos. Muchas gracias por leerme y si pueden mandarle un saludo a mi amiga Ilse,
quien me salvó la vida. Ay, sí, Ilse, qué bueno que la llevaste a Laura con el chamán. Gracias por llevarla y gracias a ti, Laura, por contarnos tu historia. Qué Ay, bonito. qué linda historia. Qué bonito, sí, sí. La verdad está padre. Ay, es que los chamanes también son otra cosa muy maravillosa. Es que mira, te voy a decir una cosa. Te voy a decir que 2 cosas. Una es que cuando Manuel, mi hijo, era chiquito, tipo tenía yo creo unos 5 años, por ahí, 5 o 6, un domingo estábamos jugando y le estaba yo haciendo cosquillas y de repente en las cosquillas le siento una bola aquí en el cuello, pero pues una bola. ¿A Manuel? A Manuel. Una bola grandecita. O sea, porque sí se sentía cañón y como así, salidita. Y dije, ¿qué es esto? ¿Qué susto? No sé qué. Le hablé al pediatra, me mandó a urgencias, era domingo, entonces fui a urgencias, ahí lo checaron y pues que tiene un absceso y tiene una infección cañoncísima. Y entonces, bueno, le dieron antibiótico y ya el pediatra me lo recibió al día siguiente, que cabe decir que era un pediatra, bueno, todavía vive, es un pediatra muy reconocido, muy importante, fue el director del Instituto Nacional de Pediatría, o sea, un fregón. Y entonces me dijo, lo revisó y todo, y me dijo, híjole, esto no va a ser suficiente con el antibiótico, esto está muy grande, es una infección tremenda que está como ahí encapsulada y que va a haber que abrirle para sacarle aquello porque pues no, o sea, como operarlo así, para que no se operarlo y abrir salga por todos lados. Y entonces salí de ahí con cara de what y entonces me fui con mi doctora Adriana Barraza, que era también de cosas de energía y además quiropráctico y de imanes y de todo esto. Entonces le puso imanes y me dijo, te vas a ir, vamos a hacer herbolaria con él. Y se va a tomar estos test de esta y esta forma y vas a ir con esta persona y te los va a preparar y ahí voy con la persona y le prepara los test. Y hubo una danza que se tomara ese niño los test porque sabían a madres y y es todo remilgoso. ¿Cuántos años tenía? Como 5 años. Entonces hacía 5 o 6 años. Y hacía un drama. O sea, una pastilla como sea. No, pero se amarra al niño, abre la boca. Sí. Amarra al niño. Se amarra al niño, pero métele el té. Y total que sí, eran unos test. De guacanazo. De guacanazo, como sea, para que entre. Y ella me dijo una cosa. Ella me dijo, es muy peligroso abrirle el cuello a una persona, porque ahí están las arterias más importantes. Y realmente abrirle el cuello a una persona es por algo gravísimo, no nada más por una pinche infección. Y entonces, claro que esto lo vamos a curar de otra manera. Entonces, yo ciegamente confiaba en ella. Entonces, bueno, le puso los imanes, tomamos los test, creo que fueron como una semana lo de los test. O sea, rápido, tampoco fue... No tanto. Sí, exacto. O sea, rápido. Y como a los 5 días de los test, tenía yo la cita con el pediatra otra vez, porque él me dijo, vamos a observar qué tanto funcionó el antibiótico. Ya lo había terminado de tomar. Entonces lo llevo a revisión y me dice, caray, sorprendente. Se le ha bajado esta bola, todavía la tiene. A lo mejor ya nada más con una punción. Y yo decía, o sea, este güey a fuerzas lo quiere picotear a este niño. Y entonces... ¿Y le dijiste que claro había sido? que no, porque me destierra, me mata. Yo lo quería mucho, además amigo de la familia. No. Yo calladita con mi cara de, ay, sí, que Dios lo está curando. Y entonces, yo muy hipócrita yo, pero ni modo. Así lo hice. Y entonces, me fui a mi casa y me dijo, bueno, pues tráelo tal día. Eran como otros 5 días después. Entonces, seguimos con los test, seguimos con los imanes y que se cura. Y entonces el pediatra me dice, no lo puedo creer, no tiene nada, ya no necesita ni la punción, no entiendo cómo pasó, pero pues qué suerte. Qué bueno que ya se curó. Yo, ay, sí, qué suerte, ¿verdad? ¿No le dijiste nada, le dije Alejandra, nada. de la rea? Ay, no lo puedo creer. No le dije nada. Y dije, no manches, esto está muy cañón. O sea, la herbolaria, digo, sabía yo que era muy poderosa, muy buena, muy lo que tú quieras, pero la verdad no, era algo que todavía no experimentaba como mayor cosa que un té para bajar la inflamación o cositas así. Oye, Ale, además, digo, Se la verdad curó. con los hijos da miedo, ¿no? O No, sea, claro que da miedo. O sea, da miedo. Sí. Yo creo que qué bueno que fue a ese nivel de riesgo, o sea, porque si no, pues has dicho, sí,
Yo me arrepiento, no sabes cómo, de haberme quitado o de haberme quemado la tiroides. ¿Cómo? ¿Te queman la tiroides? ¿Acaso eso existe? O sea, en vez de abrirte y quitártela, te la queman con yodo radioactivo. Entonces, cuando mis hijos eran pequeñitos, yo tenía la bronca de tiroides y fui al doctor y entonces el doctor me dijo, es que tiene un pequeño, está funcionando muy rápido y no sé qué. Y yo muy mensa, la verdad estaba muy joven, muy mensa porque yo, pues sí, pues si el doctor pues lo que usted dice, diga, claro. Pues eso vamos a hacer. Claro. Y entonces lo que hacen es que te dan un yodo radioactivo, literal, porque llegué al consultorio, o sea, tienes que ir con alguien, pero que te lleva así como a distancia, porque cuando te lo tomas, te tienes que ir a tu casa a encerrar totalmente, sin ver a nadie, sin tocar nada, sin nada. Y mis hijos estaban chiquitos, entonces literalmente yo llegué a encerrarme en mi cuarto una semana sin poder verlos. Para no afectarlos a ellos, sí. Pero al consultorio llega un cuate vestido de astronauta. ¡Ay, qué horror! Suena espeluznante. Con una caja especial. O sea, haz de cuenta de película. Que sacan ahí. Y sale humo blanco. Un tubito así de este tamaño, con una agüita así, y te la tomas. Y eso es todo. Y no sabía nada, no. Pero pues te quema la tiroides. Te quema la tiroides. Entonces. Y hace que deje de funcionar la tiroides. O sea, ya, adiós tiroides. Sí. En lugar de que te la quitaran. Sí. Entonces, dependiendo de la cantidad de yodo que te dan, es cuánto funciona o no funciona, ¿no? Pero, pues, yo toda mi vida he tenido broncas de tiroides porque nunca le han dado a la dosis. Sí. Porque darle a la dosis, ¿sabes qué? Voy con uno y esto, voy con el otro y esto, y siempre me dan la misma medicina para allá y para acá, para allá y para acá, pero es un poquito más, un poquito menos. Ahora tómatela así, ahora tómatela así. ¿Sabes qué voy a hacer? Y no es broma, lo voy a hacer. ¿Qué vas a hacer? Y voy a ver si me va funcionando. ¿Te recomiendo a mi chamana o qué quieres? Sí, recomiéndame. Sí, la verdad, sí, también. Pero además, sí voy a ir midiendo mi dosis con mi testeo muscular. Pues sí. Y además ponte el Healy, que eso no es nada chamánico, eso es muy moderno, pero pues ponte el Healy para eso. Sí, voy a hacer. Voy a hacer ahora, porque pues he funcionado desde hace más de 20 años con esto, ¿no? Sí. O sea, y soy muy disciplinada, nunca me voy a dejar de tomar la medicina, porque yo sé que sí tienes que tomar, o sea, la tiroides es una glándula que... Importantísima, ¿no? Es primordial. Sí. Hace muchas funciones en el cuerpo y no voy a ser irresponsable. Pero sí, la dosis, es que tú imagínate que vas bajando con el doctor una vez cada 6 meses. Y entonces te dice, pues fíjate que no le hemos atinado, entonces bájale por acá. No, pero 6 meses después a lo mejor ya tu cuerpo hasta necesita otra cosa. No, pero, o sea, ha sido sí, es como de prueba y error. Tortuoso. Entonces, sí lo voy a intentar. Desde el otro día lo estaba pensando, voy a intentar con testeo muscular, a ver si le puedo atinar a la dosis sin ser irresponsable, porque obviamente yo me lo tomo todos los días, pero así como un poquito más, un poquito menos. Un poquito, así, para atinarle, porque es que la sí, verdad, además, es que mi forma de pensar es la siguiente. La medicina es la maravilla y así como hice, o sea, sí iba al pediatra y lo iba revisando y todo, porque pues no me iba a quedar así nomás de, sí, échate tu té y seguro te curas. Y, o sea, sí, también me parecía como que debía de ser muy responsable, pero al mismo tiempo probar y tratar un poquito por otro lado a ver si había algo menos invasivo, menos salvaje, menos todo, y funcionó. Y ese tipo de cosas como eso, y cuando llegué a la homeopatía, o sea, han sido cositas puntuales que me han hecho ir abriendo mi cabecita y a decir, claro, hay tanta cosa nueva, hay tanta cosa no nueva, justo ancestral, que si ha funcionado por años, ¿cómo no va a seguir funcionando ahorita, no? Y es nada más, o sea, hacerlo. Fíjate, el otro día entrevisté a una chava que además ella viene de familia de acupunturistas. Ella es acupunturista y de medicina tradicional china. Sí. De verdad, una mujer súper preparada que habló de muchas cosas y por eso, o sea, no me di cuenta que yo
pensaba, ¿no? La acupuntura, ay, pues sí, te tocan aquí, es como una inyección y activa algo del cuerpo, pero no, o sea, tiene todo que ver con los meridianos, tiene que ver con cómo fluye la energía, Sí. tiene que ver con un montón de cosas. Y la verdad, creo que estas corrientes y medicinas ancestrales, yo no sé, traen una sabiduría. Es que es una o sea, sabiduría orgánica sí, impresionante, que es lo sí. mismo que pasa con los chamanes. Yo creo que la mejor cosa es como esta combinación de alternativas, ¿no? Que por cierto, si hay alguien que pues, quiere algo, cuando decimos algo y tiene alguna pregunta o alguna duda, pues nos puede escribir en nuestro Instagram, ¿no? Sí, o sea, para claro. resolverle, @Chris Steyman o Arroba la Rea y Ajá. ahí nos escriben. Oye, y este tema del chamanismo, a mí, ¿qué crees? Que también me metí a estudiar chamanismo. Ay, no, Ale, ya. Pero ese sí lo acabé. ¿Por qué fui a dar ahí? A ver, ¿pero qué te enseñan? No me siendo acuerdo chamana? por qué fui a dar O sea, ahí. pero según yo, o sea, puedes estudiar chamanismo, pero no te haces chamana, porque el chamán nace, según yo, a lo mejor estoy mal. Sí, el chamán nace, aunque si estudias chamanismo te pueden iniciar. Ah. Pero yo la ¿Te verdad iniciaste? no, o sea, justo, sí me iniciaron en ciertas cosas, pero yo no me considero chamana, no hago ningún trabajo chamánico para nadie. ¿Por qué? Porque sí necesita de muchísimo estudio y de dedicarte a eso full time. Porque Sí, o sea, no, estar o sea, concentrada mira, en percibir la energía. Para empezar, lo que me fue maravillosamente interesante fue descubrir cuánto conocimiento racional hay en el tema del chamanismo, cuánta sabiduría ancestral, precisamente porque en mi caso me metí con una maestra que viene de la escuela de Carlos, de ontogonía, ahorita les digo. Ah, ya sé. Carlos, ahorita les digo cómo se llama. Pero ¿No el es Carlos chiste, de León? Carlos de León, Ajá. precisamente. Y él, lo que pasa es que él lo que hace o lo que hizo fue jalar el chamanismo y la sabiduría de todo el mundo. Entonces, este chamanismo estuvo increíble porque entonces aprendimos del budismo, aprendimos cosas de hinduismo, aprendimos de cosas de China y de todo por allá, todo el oriente, pero luego también, por supuesto, de América, de los chamanes y de las tribus americanas del norte, obvio, de las mexicanas y de las de Sudamérica. Entonces, de todo el mundo jaló, y entonces pues hace ahí como su revoltijo, que no es que lo revuelva, sino que va teniendo un orden, pero vas entendiendo que viene desde que la humanidad existe. Es esta intuición y este conocimiento interno, es saber escuchar tu cuerpo primero que nada, después entender qué le está pasando, o sea, además de que lo escuchas, es como esto que le dijo el chamán de que tu tristeza no ha salido y está atorada y por eso tienes estos dolores de estómago, por supuesto. O sea, es que las emociones y las vivencias se impactan en tu cuerpo y haz de cuenta que se petrifican. Y entonces el chamán tiene esta intuición tan despierta que puedes sentir en tu cuerpo o en lo que sea, lo que está pasando. Tuve la fortuna de ir al Amazonas. Fuimos a un viaje al Amazonas hace muchos años y yo quedé impresionada porque las personas que nos recibían y que te adentraban en el Amazonas y luego que te llevaban en una, nos llevaron en una canoa. Imagínate un cuate que va en la canoa y va remando y trae a sus 5 turistitas atrás en la canoa y de repente te dice silencio. Y con el remo estira su brazo y jala una planta de la orilla de allá y la jala y entonces descubres que ahí estaba un bicho, haz de cuenta una iguana, un quién sabe qué escondido. Y te dice silencio para que no asustes porque tienes que respetar a la tierra de una forma maravillosa. Y luego sigue remando y de repente dice silencio, allá, agarren sus binoculares y con el binocular viendo el chango que estaba allá en el quinto demonio que no puedes ver con los ojos y él lo sentía.
Es que ellos lo sienten. Luego nos llevaban caminando en la selva en una cosa nocturna. ¡Ay, que iba yo muerta del miedo! Manches. No sabes el miedo que tenía. Porque sí te ponían unas botas de esas de jardinero que te llegan hasta la rodilla, por encima de tu pantalón, además de que íbamos rociados desde el pelo hasta abajo de repelente, pero un repelente potente, para que no se te acerque ningún bichejo. Íbamos hasta con guantes, con manga larga. No. Y yo, nada más los ojos. Los ojitos salían. Y yo cagada de miedo. Y con mis niñitos así de... Y yo, Manuel, no sueltes al niño, no lo sueltes. Ahí muerta el susto. Pero el chiste es que vas en la oscuridad y ellos te van guiando y ellos llevan una linterna con una luz que también que no espante a los bichos y a los animales. Y de repente se detienen. Y entonces escuchan y en el silencio te dicen, aquí. Y entonces alumbran y te ponen unos cosos para que puedas ver en la oscuridad. Y entonces en la oscuridad empiezas a ver pero la tarántula, pero el no sé qué, la serpiente tú las traes, pero el no sé qué, pero el no sé cuánto. Santísimo Dios. O sea, no sabes qué impresión, porque Cris, van caminando y los oyen, los sienten. Entonces de repente íbamos remando y había también, otra vez, silencio. Ahora sí nadie se puede mover. Hay un caimán. Bueno, Manuel, mi hijo, se puso a llorar y me abrazó así y decía, me quiero ir. Y yo, respira, inhala, exhala y cállate, niño, porque nos come el caimán. No sabes qué impresionantemente divino. Y lo vimos pasar en paz, en tranquilidad, cruzó y luego se estacionó y nos dijo... él acaba de acaba de comer hace días, haz de cuenta, y tiene adentro un conejo y miren cómo tiene la forma adentro de... Ay, no, unas cosas. Y todo lo sienten, lo oyen, no lo están viendo con los ojos porque nosotros no podíamos ver más que lo que sí ya era evidente, el chango o lo que sea grandote. Pero así desde lejos jalan la planta y dicen, miren, aquí hay una mariposa, quién sabe qué. Es increíble la capacidad del ser humano, porque bueno, ellos son especiales, pero porque pues ahí nacieron y ahí están y ahí viven, y es lo único que conocen, y nosotros ya nos desconectamos de eso, pero de ahí venimos. Y entonces también nos llevaron una caminata donde íbamos, ahí sí, como que estábamos a salvo, íbamos caminando, pero iba diciendo, mira, esa planta cura el estómago, y seguíamos caminando, esa planta cura el hígado, y seguíamos caminando, esa el riñón, esa el dolor de cabeza, es así. Y yo, ¿cómo sabe este individuo? Justo la herbolaria, pero es así, autóctona, o sea, ancestral. Una cosa que nunca voy a olvidar. Ha sido de los mejores viajes de mi vida, con todo y el perro miedo que tenía de los animales. Pero pues estaba en manos de ellos y me sentía segura porque decía, estoy en manos de ellos que son parte de esto y que saben moverse aquí y que no nos van a poner en riesgo. Pero... ahí viví en la vida real lo que es un chamán y lo que es estar conectada con la tierra, con la naturaleza, con la sabiduría interna y la del planeta. Y entonces, cuando me metí a estudiar chamanismo, pues es lo mismo, nada más de diferentes culturas y de diferentes ángulos, digamos, pero es conocer toda esta sabiduría que te puede aportar, que te puede ayudar, que te suma, que te cura. Fíjate que... es mágico. Esto que hablas de la naturaleza es real. A mí me tocó, digo, en mucho menor escala, ¿no? Pero me tocó en un viaje. Estábamos en la universidad, 5 amigas o más, ya ni sé cuántas, pero bueno, íbamos un grupo de amigas, íbamos a snorkelear. Y de repente el guía, igual que pues, era una persona de ahí, ¿no? Que conoce todo, de repente nos dice... Tómense de las manos y no se muevan. Estábamos paradas porque no era muy hondo, porque estábamos nada más viendo la orillita, había un montón de corales, pero paradas a medio mar, Ale, a medio mar. Haz de cuenta que, pues no sé, la orilla sí estaba como a, no sé, probablemente 100 metros, no sé. O sea, sí era como, yo decía, no manches, dice... Va a venir una tormenta. Nadie se mueva. ¿Cómo? En eso, oyes un silencio sepulcral, pero un silencio, o sea que estás ahí, oyes esto y un silencio. Todos los pájaros se pararon en las rocas, así,
Y de repente empezó a llover, pero así como no podíamos ver a la de junto. Por eso estaban todas agarradas de la mano. Todas agarradas de la mano. De hecho, una de mis amigas se cayó, o sea, se resbaló y se sentó en un Híjole, erizo. pobre mujer. Sí, o sea, pero en ese momento no pudimos hacer nada más que darle la mano y pararla, sí, ¿no? Pero así, una lluvia así, y de repente deja de llover, pasa, se empiezan a mover los pájaros y ya como si no. Se acabó, terminó el evento. O sea, yo decía, ¿qué fue esto? Pero eso es parte de la naturaleza, es parte de la naturaleza. O sea, esta parte donde tú dices, mismo. Conecta, claro, él por el aire, por cómo se mueven los pájaros, por sabe, o sea, como que puede de alguna manera predecir qué está pasando. Es que sabe, conoce, lo siente, incluso hasta lo huelen, pero además lo intuyen. O sea, la intuición está una parte a todo lo que da. Y eso es... O sea, los chamanes, cuando es un chamán serio, porque claro que hay, ya sé que hay ¿cómo se llama? Charlatanes, pero hablando de un chamán de a de veras, o sea, son gente que vive esto, que tiene abierto por completo todo lo que es la sensibilidad y la intuición. Y luego, además, los que se dedican, digamos, además estudian y entonces comprenden el comportamiento de las emociones, de los pensamientos del ser humano, cómo influyen o impactan en nuestro cuerpo, o si hay energías alrededor, de verdad las sienten. Mi maestra de veras luego decía, aquí siento no sé qué, y yo decía, pues ok, échenle humo, y yo, pues yo le echo humo, yo no siento ni madre. Pero te digo una cosa, esta intuición todos la podemos desarrollar. Por supuesto. Y todos la desarrollamos a lo mejor de distinta manera. O sea, yo me acuerdo que yo llegaba de niña a casa de mi papá, bueno, a mi casa, y le preguntaba siempre a la persona que estaba ahí, ¿quién está? ¿Quién está parte de la familia? Porque lo percibía. ¡Qué cañón! Sí. O sea, no creas que era, o sea, sabía yo, aunque no hiciera ruido, aunque no supiera quién era, o sea, sabía que había alguien más. Pero esto no es mío, o sea, todos tenemos. Todos. Y en la medida en la que más pones atención en algo, o sea, obviamente el chamán está conectado con la naturaleza, con la forma de las plantas, con los árboles. Sí. Mientras más pones atención, más puedes intuir y más puedes percibir la energía de lo de alrededor. Sí. Pero esto no es algo que digas, ay, una persona lo tiene, todos lo tenemos. No, todos lo tenemos. Sí nacen unos con esto mucho más desarrollado que otros. Sí. Pero esta parte energética, intuitiva, espiritual, porque la intuición es esta parte sabia que está adentro, esto sí lo puedes desarrollar. Lo puedes desarrollar y además el trabajo con energía, o sea, aprendí muchísimo también que es muy fuerte, es real, sucede, y además los chamanes... de veras no sabes el trabajo corporal, físico, que tienen que hacer para sostener la energía. O sea, si te van a limpiar y tú traes un tema porque te asaltaron y entonces estás cargada de miedo y de una bola de cosas y entonces energía vas a que negativa, te hagan tu limpia. Bueno, si es un chamán serio que te va a hacer todo un trabajo, es que él o ella está sosteniendo su propia energía para empezar y se está protegiendo para no jalar la tuya, ¿no? Luego, para tener la fuerza de limpiarte a ti y sostener la tuya y como reordenar tu energía. O cuando van a limpiar una casa, luego he oído gente que dice, ay, no manches lo que cobra el chamán. Bueno, pues son gente que tiene que comer y es su trabajo. Y tú no tienes una idea lo que implica. Ahora, cuando me metí a estudiarlo y que nos ponían a practicar, oye, éramos un grupo de 8 y todas acabábamos como jerga exprimida, de cansadas, y decía la maestra, ven por qué hay que darle valor al trabajo. Si ustedes llegan a dedicarse a esto, le tienen que dar un valor a su trabajo de acuerdo a lo que a ustedes les parezca justo, pero en dinero también lo vale. O sea, como que sí aprendí de no hay que regatear. ¿Cómo era una práctica? O sea, llegaba así, o sea, ¿cómo practicabas? Por ejemplo, cuando lo que hacíamos era limpiar las casas de todas las alumnas, ¿no? Entonces, cuando fueron a mi casa, de cuenta que primero se enciende una vela, hacíamos un círculo de luz que son con varias velas, invocas a los ángeles, invocas a Jesús, a la Virgen, también dependiendo de en quién crees tú.
Entonces, ¿Y un chamán lo hace con la naturaleza? Y también, claro, no, se ponen los elementos de agua, tierra, aire y fuego, que son, porque estás como invocando la fuerza y la sabiduría de la naturaleza, de la tierra, para que te sostenga y te acompañe a llevar el proceso que vas a llevar. Y entonces, por ejemplo, se usa péndulo o se usan... estos cositos que se hacen así, que no me acuerdo cómo se llaman. Las radioestesias. Ajá, con de lo que radiestesia. Que es para medir la energía del agua. Ajá. Y entonces con esas te vas acercando rincón por rincón. Los tienes, no sabes ni cómo se usan. Sí. Ya compré mis palitos de radiestesia. No, de veras, te que lo Dios. juro, la próxima vez. Pero yo veo... Dios nos hace yo y veo nosotras que es nos bien juntamos. fácil, ¿no? O sea, ponen los deditos así, ponen los palitos y haces una pregunta a tus ángeles. Y se mueven, se abren o se hacen cierran. ¿sí o no? Sí. Pues yo así los pongo y la verdad es que no se mueven no te para ningún lado. Y yo, ok, le voy a hacer tantito para acá. Es que Dios nos hace. La verdad, los míos no se han movido, ¿eh? Así como les digo que yo he desarrollado, o sea, por ejemplo, esto del testeo muscular, para mí es una belleza, ¿eh? Es una belleza y o sea, implica un ratito de aprenderlo. Se puede hacer con los brazos, con los dedos, con una jarra. La gente que no tiene, o con llenas algo así muchísimo peso, a donde apenas lo puedas cargar. Y cuando la respuesta es no a lo que estás preguntando, la jarra se queda ahí y no la puedes levantar. ¡Ah, qué padre! Eso porque no lo he hay probado. Personas que no tienen esta sensibilidad para aprenderlo con los dedos o con la... O sea, lo que pasa es que cuando lo haces con el brazo, necesitas ayuda de alguien. Exacto. ¿no? Con los dedos, pues es... Sí. Pero ya empiezas a entender sí, no. O sea, ya es... Sí. Pero con la jarra es... no la puedes levantar. Diego. Claro, si traes pues sí, pero sí haces pero el esfuerzo con todo el cuerpo, pero notas la que es lo diferencia. Importante, ¿no? Sí. Pero con la radioestesia, ¿no? O sea, yo así, ¿verdad? Mis ángeles guías y la madre y todo lo demás, y no se mueven. Digamos. Ciertos chamanes que saben ya cómo llevar la herbolaria moderna, ¿no? Pues muchas gracias por haber estado hoy aquí, gracias por habernos compartido los casos. Recuerden que cada programa se hace gracias a su participación y nos encanta oír sus casos, nos encanta que cada vez más, además, no lo hacen anónimo, sí. ¿no? O sea, compartir eso con ustedes ha sido lindo, pero también si lo quieres hacer anónimo, muy bienvenido. Respetable, y te vamos a leer con todo el amor y te vamos a mandar toda la energía, aunque no digamos tu nombre. Así es que si nos quieres escribir, por favor, escríbenos al correo nisantasniperfectaspodcast@gmail.com. Y síguenos y dale like a todos los podcasts para que sigamos creciendo y juntas crezcamos esta comunidad. Gracias, Así es. Gracias, Ale. Nos vemos para la próxima.